Bien, voy a empezar aquí con nuestro hermano Abraham. Mateo 16, 21. La pastora, Mateo 17, 23. Mateo, Rivka, Mateo 20, 19. Nuestra hermana Sarita, Mateo 27, 64. Nuestra hermana Naomi, Marcos 9, 31. Nuestra hermana Yeri, Marcos 10, 34. Nuestra hermana Blanquita, Lucas 9, 22. Dani, Lucas 18, 33. Sarita, ¿nos ayudas? Lucas 24, 7. Nuestro hermano Gamliel, Lucas 24, 21. Nuestro hermano Dani aquí adelante, aquí, Lucas 24, 46. ¿Sí? Y uno más para nuestro hermano Abraham, Hechos 10, 40. Ahora, estos textos son las ocasiones en las que él dijo, escuche esto, tercer día, o usó este artículo de al tercer día, el tercer día. Ahorita lo vamos a escuchar en la lectura que hay en los hermanos. Okay. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Abraham que comience con la primera cita. Mateo 16, 21. Después de aquel tiempo comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy bien, escuche la expresión al tercer día. Pastora. Mateo 17, 23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí dice al tercer día. Nuestra hermana Rivka, Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Aquí dice el tercer día, ¿sí? Hermana Sarita. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Bien, dice que al tercer día, ¿no? No, El tercer día. Tercer día. Sí. ¿Quién sigue? Marcos 9:31. Porque enseñaba a los discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Muy bien. Dice 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el hombre del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Al tercer día. Lucas 18:33, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien. Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Al tercer día. Gama. Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que el que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Muy bien. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Al tercer día. El último, hermano Abraham. Hechos 10, 40. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que apareciese y se manifestó. Estos 12 versículos usan la expresión al tercer día o en su caso el tercer día, ¿sí?
Ahora, estos siguientes textos que les voy a dar dicen de otra forma. Y voy a comenzar igual con nuestro hermano Abraham. Entonces, estos que acabamos de ver dicen al tercer día o el tercer día. Esta lista que vamos a dar a continuación dice de otra manera. El primer texto es Mateo 26:61, nuestro hermano Abraham. La pastora, Mateo 27:40. Rivka, Marcos 14:58. Rivka, Marcos 15:29. ¿Marcos qué? A ver, Rivka te dije 14:58. Sí. Ok, entonces nuestra hermana Sarita 15:29 de Marcos. Marcos 15:29. Y nuestra hermana Naomi Juan 2:19. ¿Sí? ¿Los tienen? Sí. Ok, nuestro hermano Abraham va a leer el primero. Mateo 26:61. Sí. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Ok, dice en 3 días. ¿Quién sigue? Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En 3 días. Es Marcos 14:58 del canto. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Muy bien. Marcos 15:29. 29. Ajá, sí. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Muy bien. ¿Y el último? Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy bien. Ahora esta expresión ya no dice como arriba, el tercer día, sino que dice en 3 días. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a comenzar con otros versículos. Le voy a pedir a Yerica. Yeri, Mateo 27:63. Y nuestra hermana Blanquita, Marcos 8:31. ¿Sí? Estos dos textos primero. Sí. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ahí dice cómo. Después. Después. Luego, Ajá. ¿Después de qué? 3 días, ¿no? De 3 días. Ajá. El que sigue, hermana Blanquita. Marcos Marcos 8:31 8:31. dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y de ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de 3 días. ¿Sí? Sí. Bueno, y un texto más que dice de otra forma. Dani, ¿nos ayudas? Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta respecto de esto que acabamos de escribir aquí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las 4 expresiones que vimos que están escritas en las escrituras? Primero dice al tercer día. Si yo, lógicamente, imagine, hoy es viernes, hablemos del tiempo secular. Hoy es viernes y si yo le digo a usted, al tercer día vamos a tener culto, ¿qué días entiende usted que es? El lunes,
El domingo. ¿El domingo? Ok, bueno. Piense así, de esta manera, ¿no? O sea, hoy es viernes en la noche y hermanos, vengan al tercer día, por favor. Cuenta uno hoy, ¿no? Bueno, podemos contar el día de hoy como uno. Podrían algunos contar y otros ¿qué? No. Y otros no. Otros pueden decir que Otros mañana pueden es el decir, primer día. bueno, mañana es el primer día, el domingo. El lunes en la noche quiere el pastor que vengamos. El martes, dijo Jacob. Bueno. Ahora, de la segunda, en 3 días. Hermanos, en 3 días vamos a recoger una ofrenda. ¿Qué fecha estoy hablando? ¿El lunes? Sí. ¿Sí? Ya el domingo ya no, hermano. Ya el domingo ya no. Y después de esta, hermanos, después de 3 días, quiero que todos traigan una ofrenda. Igual el lunes. No, después de 3 días ya sería más, sería como dijo Jacob. Ahí como dijo Jacob, ya sería, ¿cuándo? Martes. Bueno, el martes. Porque Ya sería el martes. después de 3 días. Después de 3 días, quiero que traigan una ofrenda, hermanos. El martes. Estaríamos hablando hasta el martes, ¿no? Sí. Hermanos, después de, bueno, a ver cómo formularemos hoy aquí. 3 días y 3 noches y comemos juntos. ¿Qué día estaremos hablando? El martes. No, bueno, ahora ya es 3 días y 3 noches y comemos juntos, hermanos. A partir de mañana. El martes. Está contando desde hoy en la noche. Sí, hoy sería una noche, mañana sábado un día, domingo, sábado en la noche 2 noches, Y el domingo un día, 2 noches, 2 días, y luego falta domingo en la noche, 3 noches, y lunes en el día. Entonces estaríamos cenando ¿cuándo? El martes. No, el lunes en la noche. El lunes en la noche. Pero como está el día, la noche en el segundo lugar, también se puede prestar a que se cuenta primero el día. y luego la Exactamente, noche, ¿no? entonces podría alguien pensar, no, dijo 3 días y 3 noches, entonces esta noche no se cuenta, contaríamos a partir de mañana, El día. y, o sea, podría ser otro análisis, ¿sí me explico? Ahora, ¿qué confusión es esto? ¿A poco no? Sí. Ahora aplique eso a que dicen que Yeshua murió el viernes o que Yeshua murió el miércoles, y entonces es un revoltijo, hermanos, porque no se logra entender claramente, o sea, con estas expresiones, ¿qué quisieron decir los que dijeron la expresión, Yeshua mismo? ¿Qué quisieron decir con todas estas expresiones? Si las juntamos así, porque de repente alguien se queda solamente estudiando, ¿cuál? 3 días y 3 noches. Y alguien dijera, 3 días y 3 noches son, ¿cuántas horas? 72 horas, ¿no? Y alguien dice, no, bueno, entonces la cuenta o este estudio hay que basarlo en 72 horas, y no más, no menos, 72 horas exactamente. Pero algunas de las otras ya no quedaría como con 72 horas, ¿no? Porque a lo mejor sí habría una pequeña confusión, diría, a lo mejor no son 72 horas y es menos, ¿no? O a lo mejor es más, no sé si me explico, como por ejemplo esta de aquí, ya no podría ser 72 horas, porque yo estoy diciendo después de 3 días, o sea, ¿después de qué? De 72 horas. Y entonces, Así igual que una hora después, pero ya. ya sería Después después de los de 3 días, y ya hablaríamos de un cuarto día, ¿no? Y aunque fuera una hora de ese cuarto día, pero ya es ese cuarto día, y después de 3 días. Entonces es una confusión muy grande para los hermanos, hermanas, los maestros, los rabinos, los pastores, o sea, para todos ha sido una confusión muy grande a partir de esto. Y muchos han llegado a la conclusión que es el viernes y la resurrección el domingo, porque solo han tomado una de las expresiones. Y otros han dicho que es el miércoles y resucitado el sábado, el Shabbat, porque igual solo han tomado una expresión. Pero ahora junte todas y aplíquelo a lo del miércoles y aplíquelo a lo del viernes, y no coinciden ni una ni otra. ¿Sí? Unas apoyarían el miércoles, y una de estas expresiones apoyaría el viernes. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces entra una confusión muy grande para los intérpretes. Ahora imagínense cuando, de ahí que esto era una confusión para traducir la Biblia, cuando empezaron a hacer las traducciones. Imagínense el intérprete, bueno, ¿qué está intentando decir acá? Y entonces puso así, y
Y después en otra parte del Evangelio se encontró que decía, bueno, pues aquí como que dice distinto, pero o lo pongo todo igual, o lo pongo como creo que estoy traduciendo. Y entonces al final llegaron estas 4 expresiones que sí dificultan mucho estudiar este tema, y de ahí es que usted busca en internet y unos dicen viernes, otros dicen miércoles, y alguno que otro sí dice que jueves, pero la idea es que las 4 afirmaciones coincidan con los textos de la Escritura. O sea, no podemos decir, no, con porque este es el que muchos usan para decir que fue miércoles y que resultó un Shabbat a las 3 de la tarde, esta expresión. Pero con estas otras ya no coincide, ya no coincide con esa afirmación. Y un católico dirá, no, o sea, yo uso esta y por eso es que sí coincide y que sea domingo, ¿sí? Entonces es algo muy complicado de analizar, pero bueno, con la ayuda del Eterno vamos a intentar empezar un poco a desmenuzar el tema, pero este punto es bien importante comprenderlo para poder decir todo lo demás. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Sí, bien. Ok. Encontré una referencia. Y estoy hablando del Talmud. Escribe la cita. Es el Talmud de Jerusalén, porque hay un Talmud que es el Talmud de Babilonia. Hay 2 Talmuds, pero este es el de Jerusalén, ¿sí? El Talmud de Jerusalén 9.3 dice, bueno, no le voy a leer todo porque es una discusión, pero ese Talmud habla, ese capítulo del Talmud habla, y ya vieron que habla de Shabbat, habla de cuando una mujer y un hombre, hablando de los esposos, pueden tener intimidad, y dice, y empieza a desarrollar una discusión, que si a partir de este día, que este día, y cuándo empezó a contar ella, y si este día cuenta, o cuenta ya a partir después de... Y ahí es donde entra el tema de cómo contar los días en esta cita del Talmud, porque dice, es que ella, por ejemplo, cuando está en su periodo menstrual, y comenzó a tal día o tal hora, y entonces debe contar tal y tal hora, y así puede contar los días. No sé si me explico. De eso habla esa cita del Talmud. Está hablando de la discusión, digamos, de cómo la mujer tiene que empezar a contar, y también no solo cómo contar los días de su menstruación, sino que comienza a discutir cuándo ya es el mejor momento o el día correcto para que ya el hombre y la mujer puedan estar otra vez juntos después del periodo menstrual. ¿Se acuerdan del tema de la nidá, no? Sí. Entonces, de eso habla el Talmud. Ahora, esta porción del Talmud habla y dice lo siguiente. Dice así, hablando de estas cuentas, dice, aunque sea una porción del día, ya se considera un día completo. Como ahorita decía nuestro hermano Abraham, o sea, por ejemplo, ahorita ya son las 8, no sé, ¿alguien sabe de qué horario entró el Shabbat? Bueno, ¿qué pasa en el calendario? Entonces se supone que aproximadamente cuando encendemos las candelas de Shabbat, ya comenzó Shabbat, ¿sí? Técnicamente ya comenzó el Shabbat. Oye, aquí supuestamente 7:56. ¿Puede variar un poco? Ok, sí, más o menos 7:56, hermanos. 7:56. Entonces, 7:56, una hora atrás es 6:56. A las 6:56, donde quiera que usted estuviera parado, usted viera el reloj y dice, son 6:56. De 6:56 a 7:56 ya es un día, según esta cita del Talmud. O sea, puede considerarse como un día. No sé si me estoy explicando hasta acá, hermanos. Sí, porque... Y a las 7:56 ya entró otro día. ¿Sí? Entonces, ahorita, usted y yo, bueno, los que podemos decir así, ya tenemos aquí ¿cuántos días? 1. Bueno, 2. Bueno, sí, imaginando que estuvimos ayer y hoy. O bueno, sí, estuvimos ayer y estuvimos ayer y hoy. Sí. Pensando en que llegamos aquí antes de las 7. ¿Me explico? Llegamos antes de las 7 y hermanos, ya pasó una hora, pero todavía era el día anterior. Y ahorita que ya entró el Shabbat, ya estamos en otro día. Entonces, sí. Y lo hacemos muy común, pastor, por ejemplo, en la mañana.
¿qué decíamos? Nos vemos mañana, ¿no? Al rato. Sí, O sea, sí es muy común, cuando ya vemos, nos vemos mañana, no al rato, pues ya estamos dentro del día. Sí, lo que pasa ahorita nos confundimos, ¿no? Sí, eso. Pero hermanos, no sé si se entiende esta parte que estamos diciendo. Entonces, esta cita del Talmud, del tratado de Shabbat, hace una discusión y en una parte de la discusión los rabinos dicen, aunque sea una porción que haya pasado el día, ya cuenta como un día. Ahora, entre paréntesis, aplicando esto a las mujeres, o sea, pensando en que, hablando de la nidá, si comenzaran a la nidá a las 6:56, ¿sí me estoy explicando, hermanas? Sí, sí, sí. Entonces, y el día comienza hasta las 7:56, ¿sí me siguen hasta aquí? Sí. ¿Van comprendiendo o no? Sí. O sea, la nidá entró a las 6:56 y pasa la hora y llega a las 7:56, como decíamos, como estamos dando como ejemplo, y ya comienza otro día. Ustedes ya llevan ¿cuántos días de nidá? Ya llevan 2, ¿sí? Ya llevan 2 días de nidá. Pero este principio se aplica para contar cualquier asunto en la Torah, ¿sí? Bien, ahora, bueno, eso dice el Talmud en el Tratado de Shabbat. La enciclopedia judía dice así: un tiempo corto en la mañana del 7º día se cuenta como el 7º día. La circuncisión, dice, se lleva a cabo en el 8º día. A pesar de que del día primero solo son unos minutos después del nacimiento del niño, estos se cuentan como un día. Y aquí en la enciclopedia judía dice, aunque fueran solo unos minutos. ¿Sí? Aunque fueran solo minutos, o sea, ya no hablemos de 6:56, 7:50. hablemos de 7:50. ¿Sí? Dijimos que Shabbat entró a las 7:56, pero si son las 7:50 y nació el bebé, ¿sí? Por ejemplo de la circuncisión, y nació el bebé, Ya tiene un día. ya es un día de nacido. O sea, nació antes de Shabbat. Nació antes de Shabbat. Por eso cuando les preguntamos acerca de la fecha de nacimiento, nosotros siempre les preguntamos si nació en la tarde o en la mañana, porque hay que ver bien, porque puede ser que ya no nació en este día, sino nació en el siguiente. Por ejemplo, si una hermana se aliviara ahorita en este horario, ella sí, el bebé sí ya nació en Shabbat. O sea, ahorita ya son las 8:20. ¿Sí? Pero si ella se alivió a las 7:50, no, se alivió el 6º día de la semana. Y bueno, ¿Eso está en la enciclopedia judía? está en la enciclopedia judía. Bien, escuche. Cualquier pequeña parte de un día era considerado como un periodo de 24 horas. Escuche. Otra vez, cualquier pequeña parte de un día era considerado como un periodo de 24 horas. O sea, como ahorita decíamos, si el niño nació a 7:50 y de 7:50 a 7:56, decían, ya tiene un día. Ya tiene un día de nacido. ¿Sí? Eso es lo que se afirma o lo que se comprende al estudiar las formas de cómo contar los días. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, hermanos? Sí. Ejemplos. Y apurémonos porque si no se nos va la noche. Génesis 7:4. Esgrima. Así que rápido. Génesis 7:4, hermanos. Que lo encuentre, léalo rápido y fuerte. Fuerte y claro, porque necesitamos, hermanos, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que leer casi palabra por palabra para que comprendas bien lo que está diciendo. ¿Sí? A ver, Rica. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Sigue leyendo. E hizo Noah conforme a todo lo que le mandó Adonai. Era Noah de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos,
de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastraba sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noah en el arca, macho y hembra, como mandó Adonai a Noah. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hasta ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? 4. Bien, dice, ponga atención, dice, porque pasados aún 7 días. Ahora sí, ¿está escuchando? Sí. Pasados. Pasados, ¿qué dice? Aún 7 días. O sea que se supone, según esto, ¿cuándo iba a caer la lluvia? Después del séptimo día. Después del séptimo día, que entonces se entiende que es el octavo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, aquí dice así. Ahora, el último que leyó la hermana, dice ¿cuál es el último? El 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cuándo le dijo Dios que iba a llover? ¿Y cuándo, según el primer versículo, entendimos que iba a llover? Primero dice que pasen 7 días y va a llover. Y después el verso 10, ¿qué dice? No, el séptimo día fue cuando llovió. A los 7 días. ¿Sí? Y aquí en traducción dice en el 4 dentro. ¿Cómo? En el Génesis 7:4, esa traducción dice porque dentro de 7 días. Entonces también hay otra confusión todavía. Sí, dentro de 7 días, ¿no? Entonces, este ejemplo, es el primer ejemplo, hermanos, es el que vemos cómo es que ellos contaban los días. ¿Me explico? Ahora, teniendo este ejemplo, hagamos un ejercicio y ustedes, Noah, y Dios le está hablando a usted, pero imagine, bueno, va a ser difícil que es de noche, pero imagine que es mediodía. ¿Me explico? O bueno, parte de este día que acaba de pasar. Mira, después de 7 días voy a hacer que llueva. ¿Sí? Noah, ponte listo. Ahora usted haga la cuenta. ¿Cuándo va a ser ese día? Si hoy es viernes. Son viernes 12 del día. El jueves. El jueves. ¿Sí? Hermanos, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, la idea es que yo debo contar lo que está pasando del día viernes. Sí, eso se cuenta como un día. Sí, claro. Yo no voy a empezar a contar a partir de que ya empezó el otro día. Noah sabía y dijo, yo voy a empezar a contar desde ahorita que me está diciendo, no importa si faltan 3 minutos para que comience el otro día, este lapso de tiempo ya es ¿qué? Ya es un día. Y entonces cuento 1, luego el otro día 2, 3, 4, y a 5, 6, 7. Y entonces, tal día va a llover. Por eso dice el versículo 10, después, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Entendimos el ejemplo, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hermanos, hermanas? Sí. Bueno. Otro ejemplo, hermanos. Busquemos Génesis 17:12. Bueno, ¿quién quedamos al final? Allá. ¿Dani, ¿te lista? Ok, entonces sigue nuestra hermana Sarita. Génesis 17:12, ¿sí? Bueno, nuestra hermana allá atrás, 17:12. Y nuestro hermano Daniel, Lucas 1:59. Sí, primero nuestro. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que fuere de su simiente. Muy bien, aquí dice acerca de la circuncisión. ¿Y cuándo se circuncidaba? ¿Cómo? De edad de 8 días. ¿Sí? O sea, se entiende que deben ser cumplidos los 8 días. ¿Sí? ¿Cumplidos qué? Los 8 días. Bueno, ahora Lucas 1:59. Sí, dice, y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Bien, ahora aquí dice, la lectura parece ser que en el mismo 8º día, ¿no? Ajá. Y la lectura anterior dice, no. Tiene que tener cumplidos los 8 días. ¿Sí? ¿Sí ven la expresión o no, hermanos? Sí. En Génesis dice
cumplidos 8. Y Lucas dice, no, en el octavo es cuando se circuncida. Cumplidos 8 y otros en el ¿Sí? ¿Sí entiende la diferencia o no? A ver, explíquenme. Pues una que ya tenía que haber acabado los 8 días y la otra que durante el octavo día. Porque dicen cumplidos 8 es como si había, o sea, ya pasó, ya serían el noveno. Claro. O sea, ¿de entender eso, no? Exactamente. Cumplidos los 8, o sea, ya los cumplió, entonces ya estamos en el 9. Exactamente. Eso es lo que pareciera que dice Génesis. O sea, que pasen los 8 y entonces ya, mira, vienes. Porque estén cumplidos. Sí, sí, tienen que ser cumplidos los 8. ¿Cierto o no? Sí, así lo podemos. Pero en Lucas, está hablando de, creo que es Juan el Purificador. No, el octavo día vinieron y los circuncidaron, el octavo. O sea, no acabaron los 8 días, ¿no? Exacto, ¿no? Es el día octavo. O sea, no terminó el octavo día y ya lo andaban circuncidando. ¿Me explico? ¿Sí, hermanos o no? ¿Hermanos? Bueno, este es un principio que debemos entender para comprender lo que estamos diciendo acerca de la cuenta de estos días. Ven, Génesis, ¿quién sigue? Nuestro hermano Abraham seguiría. Génesis 42, 17 al 19. Y esto también igual pongan mucha atención porque si no lo leemos con cuidado igual nos vamos a confundir. Génesis 42, 17 al 19. ¿42, 42, 17 17 al 19. Sí, escuchen por favor. Y juntólos en la cárcel, sí. En la cárcel por 3 días, y al tercer día díjoles, Yosef, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel, y uno de vuestros hermanos y vosotros, y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Así dice hasta el 19, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Bueno, si ustedes ven aquí, dice que José puso en la cárcel a sus hermanos. ¿Sí se acuerdan de la historia? Y dice que ¿por cuántos días los puso? Por 3. 3 días. O sea, bueno, es la primera expresión. Durante 3 días estuvieron metidos en la cárcel, ¿no? Y uno entiende y dice, no, 3 días completos, ¿no? O sea, 3 días completos y estuvieron ahí en la cárcel. Pero dice después el 18, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. O sea, pareciera que no se cumplieron los 3 días completos, digamos, y en el tercer día viene y les dijo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos hasta aquí, hermanos? Entonces, nuevamente está la misma relación, que dice una cantidad, pero pareciera que los eventos suceden no como dijo al principio, sino como dijo después, dentro de ese lapso de los 3 días. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Ahora, siguiendo ese principio que acabamos de ver acá en la escritura, estas declaraciones que vimos en los escritos mesiánicos, estas declaraciones caben muy bien todas y cada una de ellas. ¿Sí? Todas caben, hermanos. Dice aquí, al tercer día, y entonces yo podría entender muy bien, bueno, al tercer día no significa que otra cosa, sino que en el tercer día sucedieron los eventos. Luego dice, en 3 días, eso todavía se entiende un poco más, dice, bueno, en 3 días todavía. Después de 3 días, esta aquí queda un poco mejor el principio, en 3 días, no está hablando de un cuarto, sino que en 3 días sucedieron los eventos. ¿Me explico o no me explico, hermanos? Sí. Y para contar 3 días y 3 noches, no necesariamente son ¿cuántas? 72 horas, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente son 72 horas. Pueden ser hasta menos horas, pero seguir siendo 3 días y 3 noches. ¿Cuántos comprenden esto que estoy diciendo, hermanos? Sí. ¿Alguna pregunta de esto aquí, hermanos? Un ejemplo más.
segundo libro de Crónicas 10:5. La pastora, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, verso 5 y el verso 12, por favor. Segundo libro de Crónicas. Cuando su escudero vio y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Ahí primero dice cómo, de aquí a 3 días. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Muy bien, entonces este es el mismo ejemplo que los anteriores. Dice una forma, pero no está implicando que vengan hasta el 4.º día, ¿no? No, dentro del mismo 3er día tienen que venir. Y cuenten a partir de ahorita, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Y entonces para un israelita o para un judío, aún un pequeño lapso de tiempo, aún minutos, si todavía son parte del día anterior, entonces es un día entero. Es un día entero, ¿sí? Sí. Solo necesitas una parte del día para decir que es un día. Y eso regularmente, hasta nosotros mismos, creo que aquí en México igual a veces hay la confusión, y espero que nunca nos confundamos de eso, hermanos, pero siempre hay que tener en cuenta que por lo menos escrituralmente siempre puede ser así. ¿Vamos bien hasta acá? Siempre puede ser de esa manera. Bien. Veamos un ejemplo más, o bueno, más bien para una afirmación que hizo nuestro Mesías, Yeshua, hermanos. Lucas 24:46. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Yeshua padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. Al 3er día. Ahora, de todas estas expresiones que pusimos aquí, esta es la que más usó Yeshua cuando hablaba de su muerte y de su resurrección. Esta, ¿sí? Esta de aquí arriba, fue la que él más utilizó. Pero ya vimos que todas estas están escritas ahí, entonces también es donde les digo que tenemos que hacerlas, encajan pues, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, creo yo que el Señor Yeshua, como parte de su trabajo hasta estos tiempos después de su muerte, sabía que íbamos a tener este problema y por eso dijo estas palabras que están en Lucas 13, 32 y 33, hermanos. Lucas 13, 32 al 33. ¿Qué dice? Hermana Sarita, aquí en adelante. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al 3er día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana pasado mañana salga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muy bien, este texto, hermano, es el que nos da la claridad de todo lo demás que ya vimos. Este es como el que dice, el mismo maestro Yeshua dice, miren, quiero decirles qué significa eso, 3 días. ¿Sí? Léalo, por favor, hermana. Y le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al 3er día termino mi obra. Ok, ¿se entiende? O sea, hoy, pues hablando de
no importa en qué horario lo dijo del viernes, digámoslo así. Lo contó como una. Por ejemplo, pero él lo cuenta como un día. Mañana, o sea, es otro día. Y el tercer. Y el tercer día dice, acabo mi trabajo. Ujú. ¿Sí? Después al final dice otra vez. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muy bien. Ahí está, hermanos. Para todo israelita, cuando decimos tercer día, o como dice aquí, después de 3 días, o en 3 días, o 3 días, o al tercer día, o el tercer día, es pasado mañana siempre. ¿Sí? ¿Cuándo es pasado mañana? Desde ahorita que estamos hablando del tiempo secular, hermanos, hoy que es viernes. ¿Hablando secular? Sí, ya no no con la secular. enseñanza que Ya no. Secularmente, ¿cuándo es pasado mañana? El domingo. El domingo, es el domingo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, esas palabras de Yeshua son bien importantes de tenerlas en cuenta. Ese versículo creo que es, si a lo mejor no se aprenden todos los demás, este sí, porque aquí es cuando Yeshua dice, a ver, yo les voy a decir cómo se cuentan los días. Entendamos que el Señor está hablando de las expresiones de días y falta que lo conciliemos con esta expresión de ¿qué? 3 días y 3 noches. Sí, porque si no coincidiría con el católico. Claro, y ahí es donde los católicos dicen, ya ves, o sea, murió el viernes y ¿cuándo rezó? Él dijo allí, pues que pasado mañana, ¿cuándo es pasado mañana? Pues el domingo. Pero les falta encajar esta expresión de 3 noches. 3 días cabe bien, pero 3 noches no. Porque si dicen que murió el viernes, entonces viernes es un día, sábado 2 días y domingo 3 días. Pero solo contándolo así. Pero si hacemos bien la expresión, faltan las noches. Sería viernes la noche, ¿sí? Sábado 2 noches y la tercera, pues ya no queda, ya no alcanza. Por eso es que todas deben encajar, no solo una o 2, las 4 deben encajar en todos los versículos. Aunque este versículo, Yeshua dice bien cómo se hacen las cuentas, no está diciendo esta parte de las noches. Solo está hablando de los días. ¿Sí? ¿Sí, hermanos, hermanas? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Preguntas? ¿O alguna opinión? A ver, rápido. Sí, hay que ir acomodando. Y coincide bien. Bueno, hermanos, yo espero que lo analicen y poco a poco vamos a ir comprendiendo más. Si no, el día de mañana vamos a hacerlo. ¿Sí, hermano? Sí, porque tiene que estar las 3 noches, si no... Sí, o sea, la expresión cabría bien si hablamos solo de días. Sí. Y entiéndase, días es cuando hay luz, ¿sí? Pero falta la expresión de noches, la noche, ¿sí? Y aquí no habla de noches ni de días, aquí está hablando de días de 24 horas, pero aquí está hablando de luz, de día y noche, oscuridad, ¿me explico? O sea, pero al final las 4 deben de coincidir, ¿sí, hermanos? Sí. Bueno, que el Eterno les bendiga, mañana vamos a seguir, hermanos, no falten, para que estemos acá.